El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, muy buenos días, mi Señor. Te agradecemos infinitamente por permitirnos venir de nuevo delante de ti. Es una honra demasiado grande el que tú nos recibas cada mañana en tu santa y bendita presencia. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, ellos fueron excluidos de la gloria tuya. Por eso cuando tú les llamaste, decidieron ocultar su vergüenza detrás de esas hojas de higuera. Pero esa no era la forma correcta. Se requería un sacrificio y tú los vestiste de pieles. Y entonces ahora sí pudieron volver a reencontrarse contigo, a tener comunión contigo. Y hoy te pedimos nosotros, Dios amados, que nos vistas con ese Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Fue esa sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario, o es esa sangre la que cubre nuestra vergüenza, nuestros pecados. Gracias porque a través de ese derramamiento de la sangre, toda culpabilidad, toda condenación fue cancelada en el nombre precioso de Jesús. La deuda por nuestros pecados fue saldada en su totalidad, de manera que el enemigo no tiene por qué cobrarnos una deuda que ya tú pagaste. Eso nos libera a nosotros de la condenación, nos libera a nosotros de la culpabilidad, y nos permite poder entrar a tu presencia confiadamente. No por las obras de justicia que nosotros hayamos realizado, sino por la obra preciosa de la cruz del Calvario, en donde nos demostraste el amor tan grande que tienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar delante de tu presencia sin nada que esconder, como estaban Adán y Eva desnudos ante tu presencia. Que así pueda estar nuestro corazón desnudo delante de ti. Tú lo conoces todo de nosotros. Sabes lo que pensamos, sabes lo que sentimos, sabes lo que maquinamos al interior de nuestros corazones. Ayúdanos, amado Dios, a poner nuestra confianza en ti, a no ser sabios en nuestra propia opinión, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchos de los resultados que hemos obtenido ha sido por estar escuchando a nuestro corazón. A veces nos dice que no lo vamos a poder lograr. A veces nos dice que no tenemos perdón de Dios, que las puertas de los cielos están cerradas para nosotros. A veces nos dice que lo mejor no es seguir avanzando, no es seguir perseverando. Y por eso renunciamos a confiar en ti, a confiar en las promesas que tú nos has dado. Hoy por eso te pedimos, amado Dios, que nos ayudes y que nos enseñes la manera como nosotros podemos colocar la confianza solo en ti.
que podamos vivir conforme a tu palabra, que podamos actuar conforme a lo que tú nos demandas en las Sagradas Escrituras, y no como nos dice la mente, y no como dicen nuestras emociones, sino como tú dices en tu santa y bendita palabra. Y tu palabra dice que nos has perdonado, y tu palabra dice que tú has hecho nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros. Entonces hoy tomamos la decisión de creerte a ti, de creer que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, de creer que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos tu misericordia, de creer que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, las demás cosas van a ser añadidas y nada nos faltará, de creer que tú al morir en esa cruz del Calvario te llevaste nuestras enfermedades y curaste nuestros dolores y que la enfermedad no tiene por qué estar en nuestro cuerpo. Creer que contigo somos más que vencedores, que tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. De creer que esta palabra es inspirada por tu Espíritu Santo y que tú nos guiarás en este día a toda verdad. A ti la gloria y la honra por todo lo que harás en nuestros corazones. Este ministerio, Verdades Eternas, es tu ministerio. Tú eres el pastor de verdades eternas y a ti, solo a ti, mi Señor, hemos venido a escucharte porque tú eres el dueño de la sabiduría. Tú eres el que nos revela esas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Y eso es lo que hemos venido a recibir hoy. Están listos nuestros corazones, preparados para ti, Señor, para darte el lugar que solo a ti te corresponde. Eres bienvenido a este lugar, a nuestras vidas, a nuestras familias. Que todo lo que hoy se haga sea conforme a tu propósito. Eres bienvenido, mi amado. Gracias por el honor de invitarnos cada mañana a disfrutar de este exquisito y delicioso banquete. A ti la gloria, a ti la honra, la exaltación y la alabanza, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de Verdades Eternas, muy, pero muy buenos días. La palabra del Señor dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y dónde están los adoradores? Los adoradores están aquí, están conectados. Quiero ver esos adoradores, esas personas que están agradecidas con Dios. Y muchas veces perdemos la adoración, ¿sabe por qué? Porque dejamos de ser agradecidos con las cosas que hemos recibido de parte de Dios. A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado. Y por eso perdemos la gratitud en nuestro corazón. Mira, está permitido perderlo todo, como pasó con Job. Él perdió a sus hijos. Job perdió a su familia. Job perdió todos sus bienes por los cuales había trabajado. Pero lo único que el enemigo no le robó a Job fue la capacidad de seguir confiando en Dios. Por eso cuando lo perdió todo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Repito, está permitido perderlo todo, jamás nuestra capacidad de seguir confiando que Dios sigue siendo Dios y que Él sigue sentado en su trono y que sigue teniendo el control. El Señor me los bendiga a todos en esta nueva jornada. Gracias por estar allí. Los que vienen por primera vez, bienvenidos a este lugar. Hay una silla, por supuesto, y la mesa reservado un lugar para usted. Bienvenido. Vamos a compartir y no nos vamos a cansar de llevar la palabra. Vamos a darle me gusta, vamos a gozarnos en este tiempo con Dios. Y mientras vamos orando por las personas, usted va disponiendo su corazón para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar en este día. Y ahora sí vamos a preparar nuestros corazones. Así será mi palabra que ha salido de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual ha sido enviada. Y esta palabra que se va a compartir es tu palabra, Señor. No es mi palabra, sino la tuya. De manera que creemos firmemente que esta palabra
producirá fruto en nuestros corazones al 100%. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha, y declaro: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hoy, mis amados, continuamos con nuestro estudio del libro de Esther, y el tema que vamos a estar compartiendo en este día lo hemos titulado, por la guía del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Lo hemos titulado A cara descubierta. Sí, sin máscaras, a cara descubierta. El libro de Esther, en el capítulo 7, verso 8, dice la palabra del Señor. Esther 7:8 dice: Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, dice la Biblia, le cubrieron el rostro a Amán. Le cubrieron el rostro. Con tanto esfuerzo para suplicar por perdón, Amán se metió en mayores problemas. Ahora no solo era acusado de querer matar a la reina, sino de querer violarla. Ahí estaba en la cama, se cayó en la cama, y llega el rey y lo ve en la cama de la reina. Paso seguido, dice la Biblia, le cubrieron el rostro o la cabeza a Amán como preparación para su ejecución. Miremos cómo es esto. Ese no es Amán, es una foto, una imagen para que ustedes más o menos tengan la idea. Le cubrieron el rostro. En aquella época, todos los que veían a una persona así, con el rostro cubierto, sabían que a esa persona lo que le esperaba era la muerte. A propósito, dice el libro de 2 de Corintios 4, 3, 4, porque me pareció bien interesante esto, que le hayan cubierto el rostro. Dice 2 de Corintios 4, 3, 4 lo siguiente. Atentos a esto. Mire lo que aquí dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. En los cuales el Dios con minúscula, no con mayúscula, el Dios con minúscula es Satanás, el Dios con mayúscula es el Dios que creó los cielos y la tierra. Así que no escriba Dios con minúscula porque se está refiriendo a Satanás. Es con mayúscula. El Dios de este siglo, dice la Biblia, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ese cegó es, le puso un velo, cubrió el rostro de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De la misma manera, el enemigo coloca velos en las personas para tratar de impedir que el evangelio pueda ser revelado, ya que de esa forma la verdad de Dios permanecerá encubierta. ¿Y cómo logra su propósito? Cegando el entendimiento de los incrédulos, es decir, de los que no creen, de los que no tendrán la oportunidad de arrepentirse ni de salvarse. Miremos de nuevo la imagen, si es tan amable. Imagínese usted ir a la palabra de Dios así. ¡Guau! Usted abre su Biblia,
Usted escucha el mensaje. Yo no sé si ustedes recuerdan a Lázaro, ¿verdad? Lázaro tenía el rostro también envuelto en un sudario y la indicación que el Señor da es: quiten las vendas. Hay personas que salen de las tumbas, es decir, hacen su oración de fe, empiezan a caminar con el Señor, pero se los olvida un pequeño detalle. El pequeño detalle es que no se quitan las vendas que hay en sus ojos. Desatarle y dejarle ir. Imagínese tratar de comprender la palabra del Señor con algo colocado en su cabeza. Habíamos dicho que cuando en aquel tiempo a alguien le cubrían su rostro, era porque esa persona la llevaban a asesinar, la iban a llevar a la horca. Pues bien, cada persona que se acerca a la palabra de Dios así, va directo a la muerte, va directo a la condenación eterna, y el enemigo lo sabe. Así que asegúrese de cada vez que viene a la palabra de Dios quitarse ese velo. El enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Esa palabra cegar, quiere decir dejar a alguien sin poder ver. El enemigo coloca un velo en el entendimiento de muchos para que no puedan entender ni obedecer la palabra que se les predica. No entiende. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 dice la palabra. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, de allí el título del mensaje, mirando a cara descubierta, no con velos, no con el rostro cubierto, sino mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la imagen que estamos viendo, como por el Espíritu del Señor. El espejo es la palabra. El espejo es la palabra y en ella se revela la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios es la que nosotros deberíamos ver también, pero es imposible si en nuestros ojos el enemigo ha colocado un velo. Yo no puedo ver la gloria de Dios aquí. La raíz de la palabra cara descubierta aquí tiene un significado impresionante. Cara descubierta significa, ¿qué es eso de cara descubierta? Significa estar totalmente comprometido a permitirle a Dios que exponga toda cosa oculta de tu corazón, con el fin de ser librado definitivamente de ella, a cara descubierta. Aquí vengo, desnudo delante de ti, tú me conoces más que nadie. Este tipo de cara descubierta clama: escudriñame, Señor. Mira si en mí hay camino de perversidad. Muéstrame si estoy viviendo contrario a tu palabra. Quiero ser libertado de todo lo que no es tuyo. Eso es cara descubierta. Quita mi orgullo. Líbrame de mis errores, aquellos que me son ocultos. Mira mis ambiciones, mi intelecto egoísta. Mira mi razonamiento a cara descubierta. Sé que no puedo encontrar salida a mi situación a cara descubierta. Espíritu Santo, necesito tu poder y sabiduría. Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes porque solo no puedo. No tengo las fuerzas. A cara descubierta. Dejo ante ti toda esperanza que tenga de poder resolver las cosas a mi manera. No lo puedo hacer solo. A cara descubierta. El Señor dice que cuando nosotros venimos a la presencia, no debemos ser como los gentiles, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Y dice Jesús: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa que la gente podrá darte es: wow, qué bonito oras, qué unción tienes.
Pero la recompensa que nos interesa a nosotros es la recompensa que nos puede dar Dios. Entonces, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ven a la presencia de Dios sin máscaras. Ven a la presencia de Dios sin tratar de engañarle, porque Él te conoce. Sé sincero con Él. Para muchos creyentes, esto es muy difícil de hacer. Durante toda su vida como creyentes han sobrevivido por sus propios ingenios y sabiduría. Y ahora se les hace demasiado difícil tener que admitir que han echado todo a perder y que necesitan rendir el control de sus vidas. Hace unos años, el Señor tuvo que arrancarme el orgullo y todavía lo sigue haciendo. Ahora, gracias al Señor, admito libremente cuando echo las cosas a perder. Mi oración constante es: Dios, cometo tantas torpezas, cometo errores terribles, me meto en tantos líos, por favor, Señor, arréglalos tú, yo no puedo arreglarlo, solo tú puedes hacerlo. Gracias a Dios, Él se deleita en arreglar nuestros líos cuando nosotros procuramos hacer su voluntad. Pablo menciona en este pasaje un espejo. Y nuestro espejo es la palabra de Dios. Si yo me veo en un espejo convencional, voy a ver que estoy bien. Estoy simpático, estoy elegante. Eso veo yo. Seguramente si le pregunto a personas que no son mis amigos, me van a decir: qué bien te ves. Pero cuando voy al espejo de la palabra, el problema es que el espejo no miente, no hace milagros. Si uno tiene una belleza rara, es decir, no es hermoso, no es bonito, pues el espejo le va a mostrar como usted es, aunque usted se maquille. El espejo no miente. Entonces, cuando vamos al espejo de la palabra, yo pensaba que era bueno, pero voy a la palabra de Dios y aquí está diciendo unas cosas que yo no estoy haciendo bien. No soy tan bueno como pensaba, me vi a cara descubierta. Si voy con el velo a la palabra, entonces voy a buscar las cosas que me gusten. Dios me va a prosperar, aquí dice que Dios me va a exaltar. Eso donde dice que yo tengo que cambiar, eso no me gusta. Estás mirando con un velo la palabra de Dios. Ella es la única, la palabra de Dios es la única que refleja con exactitud nuestra condición. Tú tal vez en tu propio parecer te crees bueno. Eres el buen papá, eres el buen esposo, eres el buen padre, eres el buen hijo. Pero cuando vienes a la Biblia y te ves sin máscara, sin la máscara de la religiosidad, de la hipocresía, de la falsedad, te vas a ver tal cual está la palabra. Entonces al finalizar el programa no estarás diciendo: Dios, qué tan bueno soy, sino: wow, cuánto te necesito, mi Señor. ¿Recuerdan ustedes aquel publicano y el fariseo? El publicano quería convencer a Dios de lo bueno que era. Tenía un velo. Señor, yo no soy como ese publicano pecador, yo ayuno todos los días, diezmo de todo lo que tú me das, soy tan bueno, pero ese es un pecador. En cambio, el otro hombre, dice la Biblia, que no quería ni siquiera levantar su rostro ante la presencia del Señor. Él sí vino sin velos, y por estar sin velos, él podía reconocer su condición delante de Dios. Soy pecador, sé propicio de mi pecador. Y les he contado en varias ocasiones, Isaías 6. Cuando Isaías tiene la oportunidad de entrar a la presencia del Señor, lo primero que él dice es: ¡ay de mí! Que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¡Ay de mí! Eso sucede cuando usted verdaderamente entra a la presencia de Dios sin velo. Cuando usted entra con velo a la presencia de Dios, usted no ve sino lo bueno que es. ¡Ay de mí! Cada vez que yo entro a la presencia en oración, si al entrar a la presencia de Dios en oración, yo no soy consciente de mi condición pecaminosa, entonces hay un velo en mi corazón. Pablo nos dice: anda al espejo de la verdad de Dios, mírate como Dios te ve, no como a ti te parece o como el mundo que te aplaude te dice. Mírate en la palabra y esta sí te va a decir la verdad. Como eres como esposa, como eres como madre, como eres como hijo, ella te va a decir la verdad. Y contempla
tu vida, pero a cara descubiertas, sin máscaras, sin prejuicios. Dile al Señor que estás en el rumbo incorrecto y que deseas ser cambiado. Pídele a su Espíritu que te humille y que te abra su palabra. No prestes atención al consejo de los demás, ni a tus propias ideas o maquinaciones. Más bien, vuelve al Espíritu Santo en completa confianza. Cree lo que Él te dice. Si confías únicamente en el Espíritu Santo, alejándote de otra ayuda, Él quitará el velo de tus ojos y te podrás ver tal como Dios te ve. Él también enviará ayudantes a tu vida, dirigidos por el Espíritu Santo, y comenzarás a cambiar en ese mismo momento. El apóstol Pablo, al comparar el tiempo de la revelación que Dios le dio a Moisés y la que tenemos en Cristo, enseña que antes no se podía mirar la gloriosa presencia de Dios a cara descubierta. No se podía hacer. El Señor solo le mostró a Moisés la espalda, la retaguardia. Eso bastó para que a Moisés le brillara el rostro de tal manera que no lo podía mirar. Y eso pasa cuando tú vas a la palabra de Dios. Cuando estás en comunión con Dios, lo mínimo que pasa es que eres transformado a la imagen de Dios, es decir, el brillo de la gloria de Dios con la cual te has encontrado, ese brillo se te impregna a ti. Recuerdan ustedes a Pedro, ¿verdad? Pedro en muchas ocasiones, en 3 ocasiones, negó a Jesús. Yo no lo conozco, yo no sé quién es él, pero curiosamente, aunque este hombre estaba negando a Jesús, la gente decía, él estuvo con ellos, habla como ellos. ¿Por qué? Porque había algo de la gloria de Dios impregnado en Jesús. Había estado tanto tiempo el apóstol con Jesús que la presencia del Señor estaba en él. Que la vida de Cristo, aunque él quería negarlo con sus labios, estaba en él. Alguna vez subí en un bus y había un hombre borracho predicando a Cristo. Y decía, no hagan lo que yo hice. Yo un día conocí de Cristo y me aparté. Sus actos negaban a Cristo, pero había algo en él que había dejado una marca. El Señor había pasado por la vida de este hombre y había algo de la gloria de Dios en él. Éxodo capítulo 34, 29, 30, dice la palabra. Éxodo 34, 29, 30, nueva traducción lenguaje actual. Dice la palabra bendita del Señor. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, traía consigo las 2 tablas con la ley escrita en ellas. Y dice la Biblia, su cara brillaba. ¿Por qué? Porque había estado con Dios, había mirado a Dios a cara descubierta, aunque haya sido la retaguardia. Debe brillar el rostro. Pues había estado hablando con Dios, pero Moisés no se había dado cuenta. Verso 30. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. ¡Qué miedo! Dice la Escritura que Moisés los llamó para que volvieran, y cuando hubo terminado de darles las palabras de Dios, se puso el velo sobre su rostro. Éxodo capítulo 34, verso 33. Éxodo 34, 33, traducción lenguaje actual. Dice, cuando Moisés terminó de hablar con el pueblo, se tapó la cara con un velo. Se tapó la cara con un velo. Pablo, el apóstol, nos dice que Moisés lo hizo así, se tapó la cara, para que ellos no vieran el fin de la gloria que se desvanece. Segunda de Corintios 3:13. Segunda de Corintios 3:13. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Cuando Moisés volvió a la tienda de reunión y se encontró con Dios, de nuevo se quitó el velo y la cara comenzó a brillar otra vez. Cuando él salía se ponía el velo de nuevo
No quería que la gente viera el estado final al que les llevaría el intentar obedecer a Dios con todas sus fuerzas. ¿Cuál es ese estado? Pues bien, el apóstol Pablo en el capítulo 3 lo llama el misterio o el ministerio de la muerte. Segunda de Corintios 3, 7, 11. Segunda de Corintios 3, 7, 11. Dice la palabra: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, está refiriéndose a la ley, fue con gloria, la ley fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¡Wow! Verso 9. Porque si el ministerio de condenación, que es el tratar de cumplir la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Verso 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Wow. Esto, mis amados, describe para nosotros a dónde nos llevará el intentar hacer nuestro mayor esfuerzo para vivir al nivel de lo que Dios quiere de nosotros. Si tratamos de cumplir las reglas de la ley para obtener nuestra salvación, aún hay un velo que permanece sobre nuestros corazones, de modo que no podemos ver el fin de esa gloria perecedera. No podemos llegar a la presencia del Señor. Señor, yo me salvé porque en mi listado yo hice esto, yo cumplí lo otro, y me puedo salvar, puedo entrar. Lo hice por mí mismo, aquí estoy. Pablo simplemente está usando a Moisés e Israel como ilustración de algo que es verdad entre los cristianos. Lo que a Pablo le preocupa son los creyentes a los que está escribiendo aquí en Corinto, y a través de ellos nos deja una gran enseñanza a nosotros también. Estas personas de Corinto se habían convertido en cristianos, y por la fe, el Espíritu de Dios había entrado en su espíritu humano y había establecido en ellos una relación con Cristo que no se podía romper. En el espíritu, al nivel profundo del subconsciente humano, ellos ya estaban ligados a Dios en una relación clara y abierta. Pero el problema era, y este también es nuestro problema hoy, que en su alma, en su experiencia consciente de la vida, la parte de la que nos enteramos, este velo sobre sus mentes estaba allí con frecuencia. Ellos todavía creían eso, que si intentaban cumplir la ley con la suficiente fuerza, podrían abstenerse del mal y así vivir una vida complaciendo a Dios. Ese es un error que se difunde en las iglesias por todo el país y por todo el mundo hoy. Ello nos encierra en la debilidad, porque al final no vas a poder cumplir la ley. Vas a fallar en alguno de los puntos. Y cuando falles en alguno de los puntos, y sé que tú has fallado, yo también he fallado, ¿qué pasa? Entonces nos sentimos débiles y es allí donde viene el espíritu de la condenación y de la culpabilidad. Y todos los otros fenómenos con los que estamos familiarizados en la vida de la iglesia actual. Lo que ocurre es esto. Una vez que llegamos a ser cristianos, recibimos el don de la salvación. Es un regalo de Dios, no por tus obras. Es por fe. Damos gracias a Dios por tenerlo. Cuando hacemos la oración de fe, gracias por la salvación que de manera gratuita tú nos has otorgado, Señor. Y adoramos y exaltamos a Dios por eso.
Pero luego, inmediatamente, empezamos a instaurar reglas de conducta como en los tiempos de Moisés y la ley. Normalmente nos sometemos a las leyes de otros durante un tiempo. Y luego empezamos a confeccionar nuestras propias leyes. Determinamos entonces lo que está bien y lo que está mal. Y es impresionante porque el Señor le dice a Adán y a Eva que tienen que ser expulsados para que no terminen sabiendo lo bueno y lo malo. No, lo bueno y lo malo le corresponde al Señor, pero uno entonces quiere hacerse como Dios diciendo esto es bueno y esto es malo. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida no son ni buenas ni malas, simplemente tienen que pasar porque Dios te tiene que enseñar algo o quiere formar algo en ti. Si era bueno o era malo, el Señor lo determinará, pero tú no tienes que estar haciéndote como Dios para establecer un listado y colocar en esta casilla lo que es bueno y en esta lo que es malo. ¿Qué sabes tú que es bueno y que es malo? Seguramente aquello que tú crees que es malo, Dios lo usó para formar algo en tu vida. Dios es el único que sabe. Todo el mundo tiene en su lista ciertas cosas que están obviamente mal. Por ejemplo, el asesinato, yo no debo matar. El adulterio, yo no debo adulterar. Las borracheras, yo no me debo embriagar, etcétera, etcétera, etcétera. Estas están casi siempre en la lista de todo el mundo porque están muy claras en las Escrituras. Entonces empezamos a añadir otras y otras y otras y decimos beber, eso hay que descartarlo. Fumar, eso no está bien, hay que descartarlo. No estoy diciendo que sea bien, simplemente por poner un ejemplo. Está mal ir al cine, dicen algunos. El otro le añaden a su lista que está mal ir al teatro. Otros dicen que está mal ver televisión. Otros dicen que está mal todo. No hay límite al que usted pueda llegar con esa dirección o en esa dirección. Usted puede incluir que está mal llevar botones, que está mal usar cremalleras, que está mal danzar en la congregación, y le añade ahí que está mal usar internet, que usar internet es totalmente cosa del demonio. Decían algunos antes de la pandemia, luego empezaron a predicar por internet. Hay grupos que creen que para salvarse hay que tener el vestido a los tobillos, que la mujer no puede pintarse, que no puede predicar, y una cantidad de listas que si uno empieza a hacer cuentas, Dios mío, dice Dios, yo no puedo con esto. Y hay muchos que se llaman cristianos que no tienen una vida cristiana en libertad por la cantidad de reglas que tratan de cumplir. ¡Wow! Una vez usted ha hecho su lista, cualquiera que sea, porque todos tienen listas, esto no. Una vez que usted tiene sus prohibiciones claramente definidas, esto, entonces, todo lo que tiene que hacer para obtener la aprobación de Dios es, según usted, por causa de ese velo que está en sus ojos, es seguir esa lista. Yo sigo esa lista y por eso me voy a salvar. Hay gente que dice, si yo voy a la iglesia todos los domingos, ya yo me voy a salvar con eso. Como son cosas externas que por esfuerzo o voluntad o mente puede evitar hacer, usted tiene una posibilidad de complacer a Dios, según parece. Así que usted intenta hacerlo. Ahora bien, usted puede fallar porque sus exigencias son demasiado altas y poco realistas. Y cuando falla usted se rinde completamente y lo tira todo por la borda. Yo no sirvo para esto y está allí condenado. Lo que es probablemente peor, es que a usted le vaya bien, empiece a cumplir su listado de cosas, su tabla de la ley personal que hizo. Y empieza a cumplir su tabla de la ley personal que ajustó a su medida con sus prohibiciones, y resulta que las cosas le salen bien. Entonces, ¿qué pasa? Usted empieza a sentirse bien consigo mismo. Mira, lo he logrado, ya no grito, ya no me enojo, yo soy bueno, nadie como yo. Entonces, si le va bien en la vida, si le salen los negocios, si prospera, si tiene dinero, entonces
usted concluye que a usted le va bien, que la unción de Dios está y que el poder de Cristo está, porque usted está a la altura de lo que Dios esperaba, porque cumplió su listado. Pero de lo que no se da cuenta, por el velo que tiene, porque el velo está ocultando el fin de la gloria perecedera, es que cuando usted cumple su lista, se empieza a sentir muy orgulloso de sí mismo porque lo ha logrado. Ay, es que yo cambié, yo era esto, pero ahora no lo soy porque yo hice esto y yo ayuné, yo. ¿Y dónde está Cristo en tu vida? Usted no lo admite abiertamente. No empieza a presumir de lo espiritual que es. Sabe que eso le traería problemas. Pero por dentro hay un orgullo muy fuerte que empieza a desarrollarse y que tarde o temprano se manifestará exteriormente. Usted va a empezar a mirar a la gente por encima del hombro. Ya yo no soy tan pecador como ese impío pecador. La mayoría de los cristianos sufre de esto. Se manifiesta como un prejuicio. Se nos olvida que una vez nosotros estuvimos en el mundo y que la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo. Ahora no, ahora detestamos a la gente del mundo. Como si nosotros no hubiésemos estado alguna vez en el mundo. Yo estuve en el mundo, bien profundo. Nunca se me puede olvidar de dónde Dios a mí me sacó y que es su misericordia la que me sostiene hasta el día de hoy. No fue por méritos propios, no ha sido por méritos propios, ha sido por Él. Pero a veces la gente se le olvida y entonces a los que están en el mundo, a los que no siguen conforme a la voluntad de Dios, ustedes son unos impíos pecadores, apártense de mí que me contamina. Entonces ya no se reúnen con la familia porque ellos son pecadores y después me contaminan a mí, aleluya. Es tu velo que no te deja ver. Jesús se sentaba con los publicanos a comer y compartía con ellos y la gente decía, ¿cómo se reúne con ellos? Porque así es Jesús. No, con este no me junto porque este familiar mío no cree en lo que yo creo. Así que si no cree en Dios, entonces lo saco del llavero. Cierto tipo de personas son aceptables y otras no las puedes soportar cuando el orgullo está en tu corazón. Usted no puede entender cómo hay alguien que pueda soportarlas, soportar a los hippies. Cómo puede haber alguien que soporta a los negros, que soporta a la gente pobre, que soporta al pecador, lo que sea. Usted empieza, por causa de ese velo, a desarrollar un espíritu crítico. Otros, según usted, no dan la talla. En lo que usted siente que es fuerte, empieza a hablar mal de aquellos que no lo consiguen en esa área. No hay nada peor, mis amados, que un borracho o un idólatra reformado, por ejemplo. El borracho que ha sido reformado hace que todo el mundo se sienta incómodo. El idólatra que ha sido reformado hace que los que adoran imágenes también se sientan mal. Se sientan incómodos porque ya no hace esas cosas que los otros ahora sí están haciendo. Es el velo. O usted se vuelve absolutamente intolerante con otros. Impaciente porque la gente no cambia como usted quiere que cambie. Y en el tiempo que usted quiere que cambie, físico orgullo se manifiesta en forma de sarcasmos. La forma en que habla de la gente, los nombres que les pone a las personas. El gran problema es que estamos ciegos para percibir esto como pecado. Hay un velo que ha sido colocado y podemos llevar 20, 50 años dentro de la iglesia, incluso predicar la palabra de Dios y estar con ese velo colocado. Si no tuviéramos un velo sobre nuestros rostros, nos viéramos a nosotros mismos. Si no tuviéramos un velo sobre nuestros rostros, veríamos la condición en la que realmente nos encontramos.
siendo unos desdichados santurrones. Y digo desdichados porque aparentamos ser santos en la iglesia, pero en lo secreto, en nuestros hogares, en donde nadie nos ve, somos otra cosa completamente distinta. Pero realmente pensamos que Dios nos aprueba. Ay, Señor, no hay nadie como yo. Somos justamente como fariseos. Fariseos a quienes Jesús reprendía severamente por ser tan miserables en su autocomplacencia. Mateo capítulo 23, verso 27 al 28. Traducción, lenguaje actual, dice la palabra del Señor. ¡Qué mal les va a ir! Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y de suciedad. Hable con una persona que es como un sepulcro pintado de blanco. ¿Qué hay dentro del sepulcro? Hay huesos de la persona que murió, se está descomponiendo. Imagínese la persona que habla y tiene huesos podridos por dentro y tiene cadáveres por dentro. ¿Qué hablará? Escuche hablar a una persona llena de cadáveres, entonces habla ira. Lo que tiene es muerte y eso es lo que sale de su corazón. Todo lo que habla es podredumbre, entonces está criticando a unos a otros, está juzgando a los demás, hablando muerte a otros, no vida. Y como no percibimos esto como pecado por el velo que está en nuestros ojos, nunca acudimos al Señor respecto a ello. Pensamos que son pecadillos menores, que podrían ser un poco problemáticos, pero que en realidad no son pecados de verdad. Dios no está muy preocupado por ellos a causa del gran historial de autojustificación que tenemos a sus ojos. Los fariseos se creían los mejores y ninguno de ellos pudo salvarse. Jesús vino a salvarlos y no reconocieron en Jesús al Salvador del mundo, porque se creían demasiado buenos, cumplían la ley y hacían todas las cosas según ellos bien. Pero como el velo no fue quitado, jamás pudieron encontrarse con aquel que es la verdad. Así que nunca confesamos este tipo de pecados. Nunca los reconocemos como malos, ni a nosotros mismos, ni a la otra persona. Nunca recurrimos al Señor diciendo, quita esto en mí. Por lo tanto, siento que muchas veces las personas se quejan de lo que los otros hacen. ¿Sabe por qué? Porque hay una especie de ¿cómo le podríamos llamar a esto? Como que se sienten pesar por ellos no poder estar haciendo lo que los otros están haciendo y están disfrutando y se sienten mal. No es que amen a esa persona, sino que como yo no lo puedo hacer ahora, me siento frustrado. Por lo tanto, la ceguera nunca se quita. Porque dice aquí, cuando un hombre se vuelve a Dios, el velo será quitado. Cuando un hombre se vuelve a Dios, el velo será quitado. Usted no puede quitarlo de otra manera. No hay otra forma en que pueda mostrarse a sí mismo lo autocomplaciente que usted es. Usted tiene que acudir al Señor. Ese es el único camino posible. Pero, como no hacemos esto, seguimos año tras año dañándonos a nosotros mismos, dañando a otros, gozando del momentáneo placer y emoción que obtenemos al permitirnos mostrarnos ante los demás como gente que nunca se equivoca. No somos conscientes de que gradualmente está llegando a nuestra vida el final de la gloria perecedera, la muerte, la oscuridad, el vacío, el sentimiento de aburrimiento, la necedad, el desgano de esa clase de cristianismo. Hay gente así, en el fondo, viven así. No hay gozo, no hay tristeza, porque se sienten frustrados porque no han podido conquistar en sus fuerzas lo que han querido. De ahí es de donde viene. Pablo nos está diciendo que lo miremos directamente y lo veamos tal como es. Pero hay un gran ámbito de esperanza y la tenemos en el siguiente versículo, 2 de Corintios
capítulo 3, verso 17 al 18, dice la palabra. Dice, 2 de Corintios 3, 17, 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, si usted va al espejo y se sigue viendo usted en el espejo de la palabra y no está viendo la gloria de Dios y su vida no se está transformando en la imagen de esa gloria de Dios que está viendo en su palabra, entonces hay un velo que tiene que ser quitado. Porque lo que pasa es que nos miramos en el espejo de la palabra y la gloria de Dios que está en su palabra se impregna en nosotros y ya no nos vemos a nosotros cuando nos miramos al espejo, sino que miramos a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El apóstol recuerda inmediatamente a los corintios que, aunque el velo está sobre nuestras mentes, el Señor está en sus corazones, en sus espíritus humanos. Su esperanza de libertad viene de ese gran hecho, pues el que está dentro de ellos es Dios mismo. Pablo lo identifica, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí no hay velos. Por eso, es por lo que caminar en comunión con Cristo y caminar en la plenitud del Espíritu es hablar de la misma cosa. No son dos experiencias diferentes, son la misma. El Espíritu Santo ha venido a revelar al Señor Jesús. Por tanto, todo lo que hace no implicará hablar de sí mismo, sino hablar del Señor. El Espíritu habla del Señor. ¿Por qué nosotros hablamos de nosotros mismos? Por el velo. La vida guiada por el Espíritu es una en la que Jesucristo es muy visible, es claro, es puro a nuestros ojos. Por consiguiente, el que está haciendo esto es el Señor mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿La libertad qué es? La libertad es estar fuera, al aire libre, es tener audacia, es no tener nada que ocultar. Alguien dijo, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. De eso está hablando Pablo. El hombre que es libre no tiene ninguna reputación que defender. No. Ni a quien impresionar. No. Ninguna imagen tras la que esconderse. Nada que preservar acerca de sí mismo, porque nada es. Es Cristo en él. Puede ser el mismo. Y eso le quita un peso. Es que tratar de demostrar una vida que tú no llevas debe ser una carga muy terrible. Entonces tienes que estar aparentando para que todos al final del día se lleven una buena impresión de ti. Nada somos, así somos, tenemos defectos y nos equivocamos. Eso es libertad. Eso es libertad. Por todas partes, hoy oímos afirmar que esto es lo que la gente ansía. Las personas quieren ser ellas mismas. Tengo que ser yo mismo, oímos, y no hay nada malo en eso. Dios también quiere que sea usted mismo, que no ande con falsedad. Lo único malo es el modo en que lo hacemos. En el mundo se nos enseña que la manera de ser yo es pensar en mi beneficio, mis esfuerzos y defenderlos y exigirlos. La palabra de Dios nos enseña por su parte que es un proceso bastante diferente. La manera de ser usted mismo, de tener libertad, es no tener miedo de mirar de frente a toda la maldad que pueda haber en su corazón. Eso es ser libre. Yo puedo mirar con libertad la maldad que está en mi corazón. ¿Por qué no trato de aparentarle a nadie ni de fingirle a nadie? Porque usted tiene otra base por la cual puede recibir aceptación y aprobación, que es Dios. Es un regalo para usted. Es la fe que continuamente acepta el don renovado de la justificación, de ser ya agradable a Dios y sobre esa base servirle por gratitud, por la gratitud que siente su corazón, por lo que ya tiene, por lo que Él hizo. ¿Ve la diferencia? Usted sabe
que no lo merece, pero no obstante lo tiene. Y eso le lleva a ser agradecido, y es ahí donde se empieza a producir un cambio en usted. Se empiezan a producir obras en usted. La base de la liberación de Dios es darle el don de la aceptación plena de la justificación. No tiene que ganársela en absoluto, y sus resultados no van a afectarla. Usted la tiene ya. Cuando usted empieza a mirar al que está haciendo esto en su vida, el Señor Jesús es el que lo está cambiando. Y contemplarlo con todos los velos quitados, de modo que usted no teme mirar su propia capacidad de maldad, entonces ocurre algo maravilloso, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Aquí viene lo bueno, tiene que haber una transformación, por supuesto. Tiene que haber una transformación. Porque están los legalistas diciendo ya, no, pero es que no me parece. La persona tiene que arrepentirse. Bueno, el que se da cuenta del genuino arrepentimiento es el Señor. No arrepentimiento para usted, sino para Dios. La gloria, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es algo que hace el Señor. Mire, usted podrá intentar en sus propias fuerzas hacer el bien, pero esta es una obra que solo hace el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces en mis propias fuerzas intenté cambiar y no pude hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo vino y lo hizo, empecé a notar el cambio y ahora puedo decir, no, fue que yo ayuné, es que yo cambié. Yo no cambié en nada, ni hice nada, lo hizo Él y por su gracia estoy aquí. Sin saber siquiera que usted lo está haciendo, solo por regocijarse de lo que tiene, sin merecer y servir al Señor, que se lo dio, usted de repente descubre, y otra gente descubrirá, que usted se está convirtiendo en una persona amorosa. El Señor lo está haciendo, y el amor es el cumplimiento de la ley, dice Mateo 22, 37 al 40. 22, 37 al 40. Dice la palabra. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya, de esto es la conclusión de todo. La misma exigencia que Dios hizo en la ley, la cual usted intentó con tanto afán cumplir con su propio esfuerzo en su listado personal que tenía de prohibiciones, se cumplirá sin que usted lo note, siquiera cuando empiece a amar como consecuencia de la gracia y el perdón de Dios que ha recibido, no porque usted lo logró. Una persona amorosa ya está cumpliendo la ley. Una persona amorosa es compasiva. Una persona amorosa es comprensiva. Una persona amorosa es perdonadora. Una persona amorosa es firme al tratar de lo bueno y lo malo. Sabe cómo decir la verdad, pero lo hace con amor, no condenando ni ajusticiando a alguien. No está constantemente criticando, no está constantemente condenando, no está constantemente juzgando a otros, porque entiende la debilidad con la cual llegamos a Cristo. ¿O se te olvidó? ¿Se te olvidó que tú hacías lo mismo? Aún así, es servicial, trata de animar a la gente a que descansen en la gracia y el perdón de Dios. Sin notarlo, súbitamente descubriremos, para nuestro asombro, que nos estamos transformando a la semejanza de Jesús. Es un proceso de crecimiento. No ocurre como una gran transformación que le santifica de repente o le llena del Espíritu o le bautiza. Ocurre mientras usted mantiene sus ojos mirando la gloria del Señor y no a la cara de Moisés. No a base de esfuerzo propio, sino en base a lo que gratuitamente recibió de parte de Cristo. Por eso hay tantos cristianos condenados, porque no han podido cumplir la ley y han fallado una y otra vez.
No estoy diciendo que tenemos licencia para pecar. Estoy diciendo que es de humanos equivocarse. Pablo decía, Señor, si quieres quita este aguijón en mi carne, pero el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa debilidad que detestas, Dios la usa para fortalecerse en ti. Cuando usted lo hace así, de repente descubre que el Espíritu de Dios ha estado obrando, haciendo cambios graduales, no que usted los haya logrado. Usted se está convirtiendo en una persona amorosa, con la que es más fácil vivir. Se está convirtiendo en una persona más atractiva, más convincente. Su vida se está profundizando, perdiendo su superficialidad. Comprende mejor las cosas, entiende a las personas, puede perdonar. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Fíjese en lo que dice. Por la acción del Espíritu del Señor, no es usted quien lo hace, es Él el responsable. Esto explica por qué muchos de nosotros tenemos dificultad en entender. Es el trabajo del Espíritu quitar el velo, que es lo que nos impide vernos a nosotros mismos, y lo inútil que es que intentemos esforzarnos en agradar a Dios. No hay otra manera de complacerle más que aceptar lo que Él da. Mientras esté esforzándose, nunca podrá apropiarse de lo que Él está dispuesto a dar. Por lo tanto, el trabajo del Espíritu es ayudarle a ver lo inútiles que se han vuelto sus intentos de esforzarse. Estos son los que llamamos los momentos de la verdad. ¿Ha tenido alguna vez alguno? Son bastante chocantes. Usted piensa que ha seguido su curso en la vida, con buenas costumbres y haciéndolo bien, y de repente, ¡sácata!, descubre que ha sido una persona muy egocéntrica, que lo que usted estaba pensando que era una vida perfectamente aceptable está llena de desamor, crueldad y egoísmo. Para poder ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, debemos mirar la palabra sin nada que nos cubra el rostro, a cara descubierta, porque los que la miran con el rostro cubierto de la religiosidad, el rostro cubierto de la incredulidad, de la liviandad, etc., van directo a la muerte como Amán. En la época de Amán, cuando veían a alguien con el rostro cubierto, sabían que iba a la horca. Hoy espiritualmente ocurre lo mismo. Todo el que se acerca a Dios con el rostro cubierto va directamente a la muerte. El príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento. Termino con esto. A quien el enemigo ha logrado enceguecer, el Evangelio no puede entender. No puede entender. Si usted no puede entender el Evangelio, entonces tiene que decirle al Señor con todas las fuerzas de su corazón: Padre amado, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Porque si no puedo entender tu palabra, porque si incluso llevo años estudiando tu palabra y muchas cosas no comprendo, o creo que puedo ganarme la salvación por la cantidad de obras que he hecho, entonces hay un velo en mi vida del que no me había dado cuenta, y también a mí, el príncipe de este mundo, ha cegado mi entendimiento. Te pido con todo el corazón, amado, que hoy quites el velo de la vida de todos nosotros, para que podamos mirar a cada descubierta como en un espejo tu gloria, revelada en tu santa y bendita palabra. Para que ya no nos justifiquemos más, para que dejemos de creernos que es una obra que hemos hecho nosotros, para que dejemos de creernos que somos mejores que los demás. Nada somos, nada somos. Quita la hipocresía y la falsedad, porque a veces hay una hipocresía muy sutil, hay una falsedad muy sutil que justifica este tipo de acciones. Pero hoy hemos venido a tu presencia no a justificarnos. Padre, tú sabes lo que nosotros en lo secreto hacemos. Tú más que nadie sabes cómo nos comportamos en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia. Tú sabes los líos, tú conoces los problemas, tú sabes las palabras de grueso calibre, tú conoces las diferencias, tú conoces los enojos, tú nos conoces.
Tú nos conoces. Tal vez al mundo logramos engañar haciendo una buena pose como si estuviéramos listos a tomarnos una foto para una selfie, que curiosamente todos sonríen para tomarse una selfie, pero cuando se acaban de tomar la foto, el rostro vuelve a su condición normal. Eso es de lo cual tú nos estás hablando, que dejemos de estar posando para selfies y que nos mostremos tal como somos. Cometemos errores, cometemos equivocaciones y te necesitamos, y por eso estamos cada día aquí. Las iglesias no son lugares para santos, son como reformatorios donde vienen personas a ser restauradas y sanadas. Vienen al taller del maestro para que tú nos des forma. Líbranos, Dios, de creer que ya nosotros somos perfectos, de creer que los malos son otros y que ya no hay nada que cambiar, porque entonces hay un velo en mi corazón. Quita el velo, Dios amado. Te lo pido, Espíritu Santo. Donde está tu Espíritu hay libertad, y hoy oramos para que tu Espíritu Santo pueda venir y hacer su morada en nuestro corazón. Solo entonces el velo será quitado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por quitar el velo. Amén y amén. Que hoy hayamos podido entender esto. Amén. Dios es bueno. Dice amén. A todos ustedes, mil gracias, un abrazo fuerte. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a nuestra página de Facebook. A todos ustedes un abrazo fraterno. No olviden, a quien el enemigo ha logrado enceguecer, el Evangelio no lo puede entender. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de